6 de la mañana, 25 minutos, pues vamos en un trabajo pedagógico porque en el departamento de Casanare y en Yopal hay bastante población, bastantes empresarios, comerciantes, dueños de predio, pues que se ven afectados por las sanciones, por las multas, por los intereses que se dan en los diferentes tributos, en los diferentes impuestos, gravámenes, tasas, tributos, y aprovechando que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del decreto legislativo 678-2020 del 20 de mayo, pues otorgó, digámoslo que una amnistía, porque además de facilitar el no pago de los intereses, está también castigando los tributos, diciéndole al usuario solamente pague el 80% de lo que adeuda, no el 100%, pero tiene unos plazos. Si se pasa esos plazos, le toca responder por alguito más. Para que nos ayuden, por favor, a entender y nos ayude a hacer masiva esta información, pues tenemos a un exsecretario de Hacienda del municipio de Yopal. ¿A quién tenemos, Carlos? Sí, señora, pues estaba con nosotros el doctor Nelson Forero, pues quien fue secretario de Hacienda en el municipio y quien ha estado siempre vinculado a estos temas tributarios, y a quien saludamos. Doctor Forero, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes y todos los oyentes de Violeta. Doctor Nelson Forero, gracias por estar en Contacto Noticias. Pues este decreto, el 678 de 2020, le permite realmente al usuario tener una amnistía y hay que aprovecharla. Y para eso, pues nos hemos dado la tarea de hacer pedagogía en este proceso. ¿Qué es lo que implica este decreto? ¿Cuál es ese favorecimiento a todos los usuarios? Bueno, este decreto realmente es una oportunidad de oro para muchos contribuyentes que han tenido problemas tributarios no solamente con el municipio de Yopal, sino con la gobernación de Casanare, inclusive en los demás municipios también aplica. Y es que no es cualquier decreto, realmente en muchos años nosotros, inclusive cuando estoy de secretario de Hacienda, nosotros tratamos de presentar un proyecto de acuerdo para que la gente se acogiera a unos beneficios que eran de disminución de intereses y sanciones, pero en este caso el decreto elimina totalmente las sanciones, ya sea por extemporaneidad, por no declarar o por cualquier tipo de sanción, y aparte de eso elimina los intereses y fuera de eso le otorga un beneficio del 20%, o sea, disminuye el impuesto en el 20%. Las personas que tienen procesos en la administración municipal o en las administraciones municipales y departamentales también les aplica, o sea que en el momento en que una persona, que conozco casos desde hace 5 o 7 años en un proceso con la administración donde les han embargado sus cuentas, donde hay recursos retenidos allí y donde no han podido salir adelante con esos procesos y los tienen en un vaya y venga en gastos de recursos, en abogados, etcétera. Esta es la oportunidad de oro para que ellos se acojan y paguen solamente el 20% del capital y eliminen esos procesos, desaparecen esos procesos que se volvieron en un foco de corrupción allá en la Secretaría también, y que hoy por hoy con la emisión de ese decreto legislativo pues no tienen que esperar más y no tienen que ir y pagar. ¿Y con qué fin o por qué se hace este llamado? Es porque la economía del municipio, del departamento, pues está en crisis y pues es importante que la gente que tiene esas dificultades y que en muchos casos adeudan sumas que son casi impagables, con un esfuercito pequeño seguramente van a salir de esa dificultad y hoy van a tener la oportunidad de saldar sus deudas, salir de ese problema, de esos procesos, quitarse los embargos de encima y poder respirar un poquito con tantas dificultades que se presentan hoy por hoy. Doctor Forero, ¿realmente era necesario una validación por parte del Consejo y de la Administración de este decreto, o simplemente en el marco de todos estos decretos por contingencia eran decretos con fuerza de ley, eran decretos ya con base legislativa también? Hay un concepto por parte de la Dirección de Apoyo Fiscal que es la que orienta todas estas situaciones tributarias, y el concepto dice que ni siquiera requiere ir al Consejo. Directamente, por ejemplo, lo que respecta al artículo 7º de ese decreto, directamente el contribuyente y el mismo
alcalde lo puede adoptar sin necesidad de llevarlo al consejo. En lo que respecta al artículo 6, que eso es un tema de plazos y demás, eso sí tiene que, incluso el mismo alcalde mediante un decreto puede hacerlo. El concepto pues señala ese procedimiento en los casos, por decir algo, de una persona que adeuda al municipio y que quiera acogerse, va y hace el pago directamente y solicita el levantamiento de medidas cautelares de todo tipo, solicita que le expidan su paz y salvo y se pone a paz y salvo, pues valga la redundancia, con la administración. Entonces, no es necesario que vaya al consejo, porque en este momento estamos en una situación completamente anormal, donde hay una emergencia económica y social, y ese decreto legislativo que fue expedido por el Ministerio de Hacienda es aplicable directamente en lo que respecta al artículo 7º, sin ningún trámite adicional. Bueno, permítame, porque la idea es aprovechar entonces este tiempo que tenemos con usted. El artículo 6 dice facultad para diferir el pago de obligaciones tributarias. Facúltese a los gobernadores y alcaldes para que durante el término de la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional mediante el decreto 637 del 6 de mayo de 2020, difieran en 12 cuotas mensuales y sin intereses el pago de los tributos de propiedad de sus entidades territoriales, teniendo como última cuota la correspondiente al mes de junio de 2021. Esto es para si el alcalde o los alcaldes toman la opción de aprovecharlo y de diferir el pago de estas obligaciones tributarias. Este es facultativo. Pero el 7º, como usted lo dice, dice recuperación de cartera a favor de entidades territoriales, con el fin de que las entidades territoriales recuperen su cartera y generen mayor liquidez, así como la posibilidad de aliviar la situación económica de los deudores. Los contribuyentes responsables, agentes, retenedores y demás obligados accederán a los siguientes beneficios en relación con los impuestos, tasas. Hay también que la comunidad escuche: beneficios, impuestos, tasas, contribuciones y multas pendientes de pago a la entrada en vigencia del presente decreto legislativo. Esta última de multas pendientes acoge también la parte de comparendos, por ejemplo, de impuestos sobre vehículos. Sí, aquí hay pues que diferenciar los impuestos, las tasas y las contribuciones, y aparte de eso también hay unos impuestos que son del orden departamental y otros municipales. Entonces es importante, por ejemplo, lo que tiene que ver con el impuesto a vehículos es departamental y también aplica. Y lo que tiene que ver con los comparendos, que es lo que más también hay personas afectadas con estas multas, esas personas también pueden acogerse. Entonces el decreto, aparte de que es muy amplio y aparte de que la aplicación es explícita, directa, no se requieren trámites adicionales, no se requiere pues lo engorroso que tiene que ser aprobado por consejos, que tiene que dárseles debates, etcétera, etcétera. Eso no hay que hacerlo en este momento. Lo que respecta a las facultades de pago, o sea, que el alcalde tenga que pues dar hasta 12 meses, eso sí tiene que hacerse mediante un decreto del alcalde o del gobernador, y pues eso sí es facultativo. Pero en lo que respecta al pago de las multas, contribuciones, tasas, impuestos, aplica por ejemplo para el predial, aplica para el impuesto de industria y comercio, aplica para los comparendos, aplica para los impuestos de vehículos en orden departamental, etcétera. Eso es importantísimo, y pues es también pues valga la redundancia la insistencia para que los contribuyentes que tengan esos problemas, no solamente de deudas con procesos de cobro coactivo y en fiscalización, sino también para las personas que tienen deudas y que no se ha iniciado ningún proceso. O sea, que aquí es muy amplio, es para todo el mundo. Todos los que tengamos de alguna forma alguna deuda con el municipio, pues entonces acerquémonos y acojámonos. Pero no es solamente que paguemos, sí. Como el decreto permite también, por ejemplo, a los alcaldes que hagan créditos de tesorería. Esos créditos de tesorería no es para que se incremente el gasto del municipio, sino para que lo reinviertan en la reactivación económica que se requiere. Entonces, por ejemplo, el municipio puede sacar un crédito de tesorería dependiendo de los análisis que se hagan con respecto a la capacidad de recaudo, y pueden reinvertir esos recursos o inyectarlos al sector industrial, comercial,
para que las personas que están generando o que generen empleo pues de inmediato tengan alguna ayuda y de esta forma pues empecemos a entre todos a mejorar la situación económica de los ciudadanos, porque en últimas pues lo que más está afectando es que no hay empleo y mucha gente se quedó sin empleo. Entonces, si por ejemplo hay personas que de alguna forma generan 3, 4, 5 empleos, pues que hagan los proyectos correspondientes, y yo creo que un sector importante es el sector agropecuario, la agricultura. Esos son sectores que de una vez generarían dinámica económica y que se tendría que pues orientar esos recursos hacia a esos sectores. Entonces, como digo, el decreto es muy amplio, es una oportunidad de oro que se tiene para que las personas se quiten esos problemas de cobros que tenían encima y pues acercarse al banco, hacen el pago del 80% de la deuda y posteriormente llevan ese oficio a la administración y tienen que entregarle los respectivos soportes. Es lo que señala el decreto. El decreto en la ampliación que se da. Sí, doctor Nelson, permítame una situación. Usted conoce el panorama, por ejemplo, del municipio de Yopal. Hablemos un poquito de esa cantidad de personas que en este momento estaban esperando esta oportunidad y que conoce cada uno de los impuestos, de los gravámenes. ¿Cómo estamos? Por ejemplo, en el impuesto de industria y comercio habían más de 1.500 procesos, o sea, son 1.500 personas así en proceso de cobro coactivo. Claro que en un momento determinado eso varía, pues dependiendo de los pagos que se hagan y lo demás, pero en ese momento habían alrededor de 1.500 personas, pero solamente en cobro, pero vienen los de fiscalización, que eso eran alrededor de unos 3.000 procesos, y también viene lo de predial, que era como unos, me acuerdo que eran como 8.000 procesos. Entonces, en este momento, y si hablamos de multas por comparendos, habían alrededor de 12.000. En los análisis que hicimos en el momento que se había presentado ese proyecto que iba dirigido para estos beneficios, eran alrededor de 16.000 personas que se podrían ver beneficiadas. Ahora, las personas que no están inmersas en ningún proceso y que tienen deuda, que es el total de contribuyentes de Yopal en el impuesto de predial, es alrededor de unos 70.000 predios. Entonces habían como 30.000 personas que se podrían ver beneficiadas, se pueden acoger y pueden perfectamente salir de esa dificultad que es tener procesos con la administración, donde, como le digo, lo pueden a uno estar embargando, le pueden generar dificultades que a la postre se traducen en dificultades operativas en las actividades que se realizan a diario. Señor exsecretario, desde su conocimiento, desde su experticia en el cargo, ¿qué es más viable financieramente para el municipio, independientemente del beneficio social? Pero financieramente para el municipio, ¿se recauda más dinero de esta forma o como se venía desarrollando el recaudo? Lo que pasa es que cuando se comienza un proceso, el proceso no se sabe cómo va a terminar, y pues hay personas que, por ejemplo, tenían una deuda de 2 millones de pesos y les aplicaban una sanción de 20 millones de pesos. Entonces, a nadie le gusta, nadie va a pagar 20 millones de pesos de sanción a menos de que ya sea completamente ahorcado y lo lleven hasta las últimas consecuencias de un proceso. Y pues en este momento, la situación como está y la dificultad de tener liquidez en la calle, pues no es fácil pagar 10.000, 20.000 o 100.000 o 1 millón de pesos. Pero cuando uno tiene problemas, desde el punto de vista jurídico, hace el esfuerzo para quitarse ese problema de encima, y seguramente como está la situación en este momento es una de las mejores formas, y de hecho pues el gobierno nacional lo ha expedido pues porque ve afectadas seriamente las finanzas del municipio, y pues puede comenzar 10, 100.000 procesos, pero esos procesos van a ser casi que imposibles de cobrar porque en la medida que se ahorque a los contribuyentes y la situación económica del departamento, del mismo país está como está, pues va a ser imposible pagarlos. Entonces yo prefiero quitarme un problema de encima, pagar una partecita de lo que se tiene que pagar,
y pues ya uno queda más tranquilo, tanto con uno mismo como con la administración municipal. Pues doctor Nelson Forero, exsecretario de Hacienda del municipio de Yopal, gracias por explicar en detalle este decreto del 678. De igual manera, ya tuvimos respuesta también del secretario de Hacienda. En segundos vamos a poder hacer contacto con él para que nos diga, bueno, cómo está el momento de pago, o sea, cuáles son esas líneas, qué es lo que debe hacer, cuál es el protocolo para que la gente aproveche esta amnistía y se ponga al día con todos los impuestos, los gravámenes, las tasas, las contribuciones, de igual manera lo que tiene que ver ya con las multas, que son muchas, especialmente en tránsito. Doctor Nelson, gracias, que tenga buen día. Bueno, igualmente para ustedes y todos los oyentes, muchas gracias. 6 de la mañana, 40 minutos.